Tres formas decepcionantes para vencer el pecado. La victoria sobre el pecado es real. Para nuestros días y siempre fue así. Y en la última generación es posible. Y yo opino que será el mayor milagro que Dios pudo hacer algún día. Es la generación más desgastada, una generación más acostumbrada a ver con sus ojos el mal y el pecado. Pero en esta generación, Dios va a manifestar su poder, porque Cristo es el poder de Dios, Cristo en nosotros. Pero hay tres formas decepcionantes para vencer el pecado. No hay victoria sobre el pecado practicando estas tres cosas, porque aunque parezca que son correctas, finalmente están enfocadas en el yo y no en Cristo, enfocadas en mi fuerza y no en el poder de Dios que es Cristo. La primera de estas formas, cuando nosotros decimos, si Dios me da las fuerzas, voy a vencer. Con el poder de Dios voy a luchar con todas las fuerzas de Dios. Creo que la intención es válido. El problema es en conocer qué es la fuerza de Dios, qué es el poder de Dios. El poder de Dios es Cristo. Primera de Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios. Ojo, el poder de Dios no es motivación, no es emoción. El poder de Dios es una persona y esa persona es Cristo. Si creemos que se trata de estar todo el tiempo motivado, no funciona. El hombre tiene un límite en su dopamina y cuando esto acaba caerá cansado y volverá nuevamente a su situación inicial. Y el resultado de esto es una persona que no tiene paz, no se recrea en la victoria, sino que se cansa en la lucha. La victoria sobre el pecado no es lucha para alcanzar con motivación por dejar de hacer algo. La victoria sobre el pecado ya está hecho, ya se conquistó, ya no hay lucha. La lucha la tuvo Cristo. Ahora nuestra lucha justamente, lo que estamos tratando de presentar ahora, no son mis fuerzas, no son las fuerzas de Dios en el sentido de motivación, sino es el poder de Dios que actúa poderosamente a mí. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:12 al 15, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más bien ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares del mundo. Sin duda, estamos hablando de la última generación también. Ocuparnos en la victoria sobre el pecado es también ocuparnos en nuestra salvación. En la salvación de la victoria contra la tentación, ser salvos de caer en tentación. La tentación simplemente estará allí, pero no tiene poder sobre nosotros si estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Ahora, ¿cómo es eso del temor y temblor? ¿Será que significa que debemos pasar la tentación estresados, cansados, angustiados? La respuesta es no. Si soy yo quien está resistiendo a la tentación con motivación, pensando que es el poder de Dios, no estoy en el temor y temblor de Jesucristo. Debemos ver a Jesús y cómo Él resistió la tentación. Dios no permitirá que pasemos una tentación en la que no haya provisión y salida. Esa provisión ya está en Cristo y será una realidad en nosotros. Ese temor y temblor de Cristo era para que sea, no sea Él quien está luchando contra la tentación, sino que el Padre hace las cosas en Cristo. Temblando y gemía Cristo de no ser Él mismo, de no ser Él quien hiciera las cosas, incluyendo la victoria sobre el pecado, sino que el Padre hacía las obras en Él. Por eso Jesús decía, no se haga mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. No hago nada por mí mismo, sino que el Padre hace todas las cosas, todas las obras en mí. Y por eso Jesús tenía paz en todo momento. Y esa misma paz en medio de la tentación es ofrecida a nosotros. Y nos toca contemplar la victoria que nos está dando. Por eso se dice regocijaos, estando siempre gozosos, resistir al enemigo y él huirá.
Si estás gozoso en el Señor, el enemigo huirá. Pero si estás estresado, el enemigo está ganándote la victoria. Ahora, la segunda forma decepcionante para vencer el pecado es pensar que si soy una persona convertida ya puedo hacer lo correcto y son aceptadas mis obras. El apóstol Pablo era una persona convertida, pero en ciertas ocasiones clamaba diciendo, no hay justo ni siquiera uno. Pensar que si soy una persona convertida y ya automáticamente hago cosas correctas está muy lejos de la realidad. Eso es presunción, aunque suene duro, esa es la verdad. Te vas a dar cuenta que el viejo hombre no ha muerto y no morirá. El bautismo representa justamente la muerte de Cristo al yo, pero el viejo hombre sigue vivo y seguirá molestando hasta el fin. No te puedes librar de él. Representa no la muerte del yo, sino la muerte al yo. No hay nada bueno en nosotros, ni siquiera después del bautismo, porque de los pies a la cabeza somos podrida llaga. La muerte al yo debe experimentarse cada día. Por eso el apóstol decía, cada día muero. La tercera forma decepcionante de vencer el pecado es pensar que si yo amo a Dios, entonces mis obras son aceptadas. Esta parte a veces es más difícil de clarificar, porque si el amor de Dios nos impulsa, yo creo que el amor de Dios nos impulsa a obrar, pero debemos de tener cuidado cómo es posible eso. El amor de Dios siempre involucra sentimiento, no es en sí mismo sentimiento. El amor ágape de Dios es la esencia de su ser, por decirlo así. Es la conducta de Dios para nosotros movido por su sentir mismo. Por eso el amor es sufrido, es benigno, no se irrita, no busca lo suyo. El amor de Dios sin sentimiento también sería un amor frío. Pero el amor de Dios es representado por el fuego. Gálatas capítulo 8, versículo 6 nos dice, ponme como un sello sobre tu corazón, porque como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. El amor es comparado con el fuego, que no puede ser apagado con las muchas aguas. El amor es eterno, pero ¿cómo puede ese amor manifestarse en nosotros? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El resultado del amor es guardar los mandamientos de Dios, pero los mandamientos guardados en Cristo, la obediencia de Cristo. Es decir, en Cristo están todos los tesoros del amor de Dios. El amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda en el pecado, sino que tenga vida eterna, la vida que imparte la vida a los pámpanos injertados, o sea, a nosotros. Teniendo a Cristo en nosotros, tenemos la vida y tenemos el fuego del amor de Dios. Cristo en nosotros nos da el impulso para actuar en obediencia a los mandamientos de Dios. Y entonces veremos la victoria sobre el pecado. Seremos espectadores de lo que Dios en Cristo puede hacer en nosotros. Y esta es la palabra, somos espectadores del poder de Dios y de su amor revivificante en nosotros. Cristo es el poder de Dios en nosotros. Cristo es el amor de Dios derramándose en nuestros corazones.